México, el cuerno de la abundancia. La leyenda dice que el dios Huitzilopochtli ordenó a los mexicas o aztecas que salieran del inhóspito territorio que ocupaban a buscar un espacio más acogedor. El dios les dijo que cuando vieran a un águila posada en un nopal, devorando una serpiente apresada entre sus garras, ese sería el lugar. Los aztecas emprendieron una larga marcha a través de las llanuras del norte de lo que hoy es México. 4 sacerdotes fungían como jefes de la expedición. Llevaban siempre con ellos, cuidadosamente envuelta en un bulto, una estatua de su dios. Tras un largo recorrido, la tribu contempló asombrada cómo un águila, posada sobre un nopal, devoraba una serpiente en medio de una laguna. Sin embargo, esa era la señal que les había dado su dios, y allí mismo erigieron el primer templo al dios Sol Huitzilopochtli. Y así, en un islote pantanoso en medio de una laguna a la que llamaron Lago de la Luna, en los lagos de Texcoco, levantaron la ciudad que sería su capital, Tenochtitlán, Ciudad del Sol, en 1325 de la era cristiana. Hoy, Ciudad de México. México es hoy la ciudad con más habitantes del mundo. 22 millones de personas que se reparten en una extensión de terreno de 50 kilómetros de ancho por 70 kilómetros de largo, y distribuidas la gran mayoría en las barriadas que rodean al casco histórico de la ciudad. La vida comienza con gran ajetreo. Un mar de gente y de vehículos nos hace conscientes de los problemas que recaen ante tanta multitud. Una alta polución difícil de resolver, porque llegados a los altos grados de contaminación con que cuenta hoy México DF, supone un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno sin posibles soluciones a corto plazo. Con la figura geográfica de un inmenso cuerno de la abundancia, víctima de la voracidad de nacionales y extranjeros, la historia posrevolucionaria de México muestra el saqueo constante de la riqueza nacional. Lo que hoy queda de tantos asaltos y pillajes, a lo que por naturaleza les pertenecía a los mexicanos, tiene hoy nefastas consecuencias entre la población. Provenientes de zonas rurales o de ciudades perdidas de los llamados cinturones de miseria que rodean a la ciudad, la calle se convierte en la única alternativa para muchos niños, sobreviviendo en lugares inimaginables. Con frecuencia recurren a pequeños hurtos y a la prostitución para sobrevivir. La mayoría son adictos a inhalantes tales como el pegamento o los disolventes industriales, que les ofrecen un escape de la realidad y se los lleva lejos de su hambre. Una cruda realidad que el gobierno afronta con organizaciones que intentan orientar a estos niños y niñas a través de proporcionarles un refugio a donde acudir voluntariamente, servicios de rehabilitación, formación vocacional y ayuda legal, pero que debido al número tan alto de niños es imposible hacerse una idea de a qué magnitud llega el problema. Se estima que en las calles de México puede haber 2.300.000 niños en estas condiciones. La Plaza de las Tres Culturas, donde historia, tradición y misterio se muestran latentes en un conjunto de danzas y rituales invocando a los dioses como los antiguos sacerdotes hicieron cientos de años atrás. Junto a la plaza, las ruinas de Tlatelolco, testigo de crueles matanzas desde hace cientos de años
fue una ciudad fundada por unos disidentes mexicas hacia 1337. La Plaza Mayor, llamada Zócalo, evoca ese gran sitio de culto y ombligo del mundo que fue el centro ceremonial de México Tenochtitlán y que hoy reúne los símbolos nacionales del poder. En el Zócalo se mezclan el resonar de tambores, los cascabeles de los danzantes y el copal de modernos curanderos, los puestos de ropa y artesanía típicos, y gente que se ofrece para trabajar. Y de noche la misma plaza se transforma. Y en medio su gigante bandera, que se alza conmemorando el resurgir de México como un nuevo estado libre y soberano. No muy lejos del centro de la Ciudad de México hay una plaza musical de renombre mundial. Esta es la Plaza Garibaldi, donde se reúnen los mariachis para brindar su música a quien la quiera oír y, por supuesto, pagar. Hay muchas cantinas, algunas con espectáculos, alrededor de la plaza. En cualquiera de ellas es posible pasar unas buenas horas de relajamiento tomando tequila, la bebida tradicional que se importa a todos los lugares del mundo. A 80 kilómetros al norte del Distrito Federal se encuentra la zona arqueológica de Tula Hidalgo, la más importante de la cultura tolteca. Está formada por un conjunto de construcciones con un profundo simbolismo religioso, como son el altar central, el Cuatepantlí o Muro de las Serpientes, el Palacio Quemado, los juegos de pelota y el Zompatlí. 23 centímetros de diámetro el orificio. Y por ahí pasaron una pelota hecha en caucho, hule natural, hule crudo, enrollado. No sé si conozcan los quesos de Oaxaca, esos quesos que hacen así como en tiras, ¿no? Así imaginemos esa pelota, claro, de hule. Esa pelota con un diámetro de 20 centímetros y un peso de casi 3 kilogramos, era bastante pesada, ¿verdad? Y trataban de pasar esa pelota a través de los aros, golpeando con brazo y antebrazo al hacer este movimiento, golpeando con la cadera y con el muslo. Acerca de los juegos. Cuando jugaba uno contra uno, el perdedor pudo haberse convertido en esclavo del ganador. Aquí entre los toltecas jugó Xiacaltopilzin, que fue el sacerdote de Quetzalcóatl, contra el sacerdote de Tezcatlipoca, pero esa fue la lucha por el poder entre ellos. Los atlantes, guerreros toltecas de 4,8 metros de altura, cada uno de ellos labrado en piedra basáltica, quienes custodian la parte superior del templo de Trauitzcalpanteclí, o Estrella de la Manana. La ciudad de Guanajuato debe su fundación a los reales de minas del siglo XVI, que más tarde, en el siglo XVIII, la convirtieron en el centro minero más importante de la Nueva España. En razón de su belleza y trayectoria histórica, fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al estar enclavada en un valle, desde lo alto podemos observar toda esa belleza y armonía que guarda encima de su rico suelo en plata y oro. De aquí provino gran parte de la riqueza que España obtuvo de la época colonial. El trabajo en estas minas era duro y muy peligroso, sobre todo hace 400 años, cuando se empezaron a explotar. Pudimos hacernos una idea al visitar la mina del Nopal, abierta al público casi intacta desde el día que se decidió dejar de extraer plata de ella.
Miles de vidas quedaron sepultadas en estas minas, pagando a un alto precio la extracción de este mineral. Un pueblo que no ha perdido sus tradiciones y que parece estancado en el tiempo es Tarecuato. Los indígenas de acá se llaman tarascos o purépechas. Depende un poco del término, es decir, tarasco es el término que le dieron los españoles y significa en purépecha, en el idioma purépecha significa tarascue, que es padrino, yerno o cuñado, y es porque como los españoles al llegar se casaban con las hijas de la nobleza indígena, pues los indígenas los empezaron a llamar cuñados, tarascue, y por tanto se quedaron ya con el término de tarascos. Y el de purépechas es más reciente y viene del término puré, que el término puré quiere decir gente del común, gente trabajadora. Es un poco despectivo, el de término de purépecha o puré es un poco despectivo, pero los propios indígenas lo han adoptado el término como purépecha, que si en el momento que ellos lo adoptan, pues ahí ya está bien el término. En México son 110 millones de habitantes y 10 millones son indígenas. Hay tres estados que son los principales indígenas. El primero es Chiapas, el segundo es Oaxaca y el tercero es Michoacán, que es este. Pequeño poblado indígena de antiguos pescadores perteneciente a la etnia de los purépechas, hoy dedicados en su mayoría a la agricultura y ganadería en pequeña escala, ya que las tierras de los indígenas cultivadas de maíz han sido invadidas muchas veces por los ganaderos y algunos extranjeros ricos que buscan más ganancias a costa de los territorios purépechas. Tristemente tolerado por el gobierno, pues no reconoce sus territorios. La charriada, espectáculo de reses que nació en los antiguos ranchos ganaderos y prácticamente eran las faenas cotidianas con los animales del rancho dándoles un aire competitivo. A las actividades que el charro realiza en el lienzo con fines de competencia se le llaman suertes charras. La suerte de colas consiste en tumbar al novillo en la menor distancia posible. Manganas a las manos, que se trata de cansar al toro para después poder amarrarle con el consiguiente derribo. Y la doma de reses o jineteo. Las ruinas de Tzintzuntzan eran nuestro destino. La antigüedad de estas ruinas aztecas se remonta a los años comprendidos entre 1200 a 1521 después de Cristo. Tzintzuntzan significa lugar de colibrí y es uno de los más importantes para la investigación histórica del país, ya que junto con Pátzcuaro e Iguazio fue la capital del imperio purépecha y los lugares donde se concentró el poder económico y político de la región. La zona arqueológica de Tzintzuntzan cubre una superficie de aproximadamente 6,7 kilómetros cuadrados, aunque todavía tiene mucha parte de sus ruinas por desenterrar. Puebla es la capital del estado del mismo nombre.
Está situada en un amplio valle del altiplano central, rodeado de los volcanes más altos del país. Sus calles céntricas, que se caracterizan por las construcciones del estilo colonial de los siglos XVII a XVIII, predominando la balconería de hierro y las fachadas tapizadas de petatillo y azulejos de Talavera. La catedral, construida en el siglo XVIII, es una de las más grandes de América. La Fuente de los Santos, símbolo de bienvenida a la ciudad de Puebla, luce este monumento de piedra de cantera, material característico de construcción en muchos otros monumentos de la ciudad. Para dar un paseo en las trajineras hay que acercarse a Xochimilco, coloridas embarcaciones que navegan de arriba abajo desde el canal de Caltongo hasta el de Nativitas. Es la Venecia mexicana. Sí, bueno, la fiesta se llama la Flor Más Bella del Ejido, de acá de toda la región, de todo de acá. Entonces adorna, cada embarcadero adorna sus canoas con flor natural. Hacen jardines aquí, como un jardín flotante. En cualquier momento del paseo está a disposición de los visitantes prácticamente todo lo que se les pueda antojar. Tacos, quesadillas, refrescos, cervezas, dulces y hasta grupos musicales norteños, marimbas y mariachis. Una parada en Taxco es obligada si quieres conocer la historia de la plata en México. Aquí se organiza la Feria Nacional de la Plata, donde se reúnen los mejores artesanos del país a presentar sus últimos trabajos. En uno de estos talleres nos explicaron los distintos métodos de trabajarla. Todo artesano debe estar registrado ante el gobierno, ¿sí?, para poder hacer su compra de su plata para poder trabajar. Todo artesano debe tener sus iniciales y su número de control ante el gobierno, y con ese número pueden hacer la compra de la plata. A la persona que no es artesano no se le vende la plata. Esta plata ya solamente se consigue en forma granulada, lo que le llaman plata de granalla, ¿sí? Ya no viene en plata de lingote o en barras. El complejo histórico del Tajín, donde se celebra una ceremonia religiosa de respeto y de equilibrio de los hombres para la naturaleza. Un ritual mágico lleno de misticismo y colorido. Son los hombres voladores de Tajín.
La danza de los pájaros, como ellos mismos le dicen, es practicada en estas comunidades indígenas solo en las fiestas patronales, tradición cultural totonaca que se viene practicando desde tiempos inmemorables. Los hombres pájaro que al despegar de la tierra estrechan comunicación con los 4 puntos cardinales. En la frontera con Estados Unidos, cerca de 1.300 agentes fronterizos que vigilan la franja fronteriza entre Arizona y Sonora. El cruce se ha convertido en una odisea. Todos los días docenas de indocumentados tratan de llegar a este país a través de la frontera con México, con la esperanza de ganar mucho dinero para regresar con su familia, sin imaginar que entrar es cada día más difícil y permanecer en el país sin problemas, tal vez mucho más. La situación, aprovechada por los coyotes o traficantes de personas para cobrar sumas exorbitantes, ha impulsado a muchos a arriesgar la vida al tratar de entrar por el desierto, donde decenas han muerto bajo el calor y la falta de agua. A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de cómo el problema de la infancia y la juventud callejera va recrudeciéndose. La calle muestra el más duro y frío rostro de la sociedad a los niños, niñas y jóvenes que han pasado por ella. Así tenemos niños y jóvenes que se han profesionalizado en la calle, que se hicieron jóvenes y adultos viviendo y trabajando en la calle. Una infancia y juventud inmersa en mafias dedicadas al tráfico de drogas, a la explotación sexual comercial principalmente de niñas. Niños y niñas indígenas que al migrar a las ciudades encuentran en la calle un medio para su supervivencia, pero con ello la perpetuación de su marginación social. Una niñez enferma, aminorada y contagiada con el VIH y demás enfermedades de transmisión sexual y de la pobreza. Así pues, en las últimas 2 décadas, el problema de la infancia y juventud callejera ha experimentado un lamentable auge que amenaza con el desbordamiento y la agudización de estallidos de violencia urbana. El panorama de la vida en la calle es, pues, desolador. No obstante, con todos los problemas que han surgido a raíz del alcoholismo y la corrupción de las autoridades, en el caso de los jóvenes las probabilidades de sobresalir son mínimas. Las mismas autoridades que están empujando al abismo tienen la obligación moral de dar un giro para tratar de rescatar a los jóvenes que se abren paso en la vida, ya que el futuro de México, sin los jóvenes, es inexistente.